una historia de amor o una trampa mortal disfrazada de reconciliación. En una tranquila mañana de mayo, una madre amorosa desaparece sin dejar rastro. Horas después, un mensaje perturbador enviado por su esposo enciende todas las alarmas. La llama manipuladora y, sí, diabólica. ¿Qué sucedió realmente detrás de las puertas de una lujosa mansión en Dover? Pasión, traición o un plan macabro cuidadosamente ejecutado. Esta no es solo otra historia de crimen, es una tragedia real, con giros inesperados, secretos revelados y un desenlace que aún deja muchas preguntas sin respuesta. Te invito a quedarte hasta el final para entender cada detalle de este caso impactante. Si esta historia te pareció completa, deja bueno en los comentarios. Si no cumplió tus expectativas, escribe ¿Tienes otra opinión? Me encantaría leerla abajo. Y no olvides suscribirte. Es gratis y realmente ayuda al canal a crecer. Gracias por estar aquí. Veamos cómo sucedió todo. Imaginen, si son capaces, la bucólica fachada de Dover, Massachusetts. En una mañana de primavera que prometía calidez y renuevo, era el 15 de mayo de 2020. Pero bajo el sol amable, una oscuridad insidiosa estaba a punto de desatarse. Una que engulliría a Katie Emlen, una mujer de 45 años, cuyo espíritu libre y presencia tranquilizadora eran un faro para muchos. Madre de 3 hijos, maestra de Reiki y medium psíquica a través de su negocio, Birch Tree Energy and Healing. Katie creía fervientemente en el poder sanador del amor, un bálsamo que, trágicamente, no podría protegerla del mal que acechaba en su propio hogar. Esa misma mañana, mientras la luz del día se filtraba por las ventanas de las opulentas residencias de Dover, un mensaje de texto perturbador comenzó a circular como un virus entre el círculo íntimo de Katie. El remitente era su esposo, el doctor Ingolf Turk, un cirujano de renombre de 58 años conocido por sus amigos como Harry. El contenido, dirigido a un amigo en común llamado Kurt, era una puñalada helada. Kurt, lo siento, hermano, pero es un demonio vengativo. Nos engañó a todos. Te quiero, Harry. Palabras que eran aún más siniestras considerando que Katie y Harry, tras una dolorosa separación, apenas habían retomado su relación hacía unos días. Una reconciliación frágil, suspendida sobre un abismo de resentimientos no resueltos. La alarma se disparó de inmediato. Kurt, conocedor de las tormentosas dinámicas de la pareja, contactó a Vanessa Pettigrew, amiga íntima de Katie. Semanas antes, en un susurro de premonición, habían establecido una palabra clave con Katie: palomitas. Si alguna vez necesitaba ayuda desesperada, ese sería su S. S. El mensaje de Kurt a Vanessa fue directo y escalofriante. Podríamos tener una situación de palomitas. El miedo, como una garra fría, se aferró a sus corazones. Vanessa intentó contactar a Katie frenéticamente. Llamada tras llamada se perdía en el vacío. Un silencio que contrastaba brutalmente con la vibrante energía que siempre emanaba de su amiga. Con la angustia creciendo a cada minuto, Vanessa condujo primero al hotel donde Harry se había estado alojando durante su separación. Allí, en el estacionamiento, encontró el Mercedes de Harry y, ominosamente, el Jeep de Katie. Ninguno respondía a las llamadas a la habitación. La escena era de una quietud antinatural, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Su siguiente parada fue la mansión de $2 millones en el 29 de Valley Road, el nido familiar que ahora parecía un mausoleo de secretos. Al llegar, Vanessa divisó a Sam, el hijo de 13 años de Katie, a través de una puerta lateral. Los 3 hijos adolescentes de Katie, Sam, Grace y Sophie, estaban en casa, aparentemente a salvo, pero Katie no estaba. La normalidad de la presencia de los niños chocaba violentamente con el terror subterráneo que comenzaba a bullir. Cuando la policía llegó y los niños fueron puestos a buen recaudo, la investigación comenzó a descorrer el velo de la aparente tranquilidad. Un barrido inicial del exterior de la extensa propiedad no arrojó rastro alguno ni de Katie ni de Harry. Pero al cruzar el umbral, la atmósfera cambió. Pequeñas, casi insignificantes pistas
Comenzaron a susurrar una historia de violencia. Un rastro macabro se materializó ante sus ojos, diminutas manchas oscuras, apareadas, separadas por unos centímetros, seguidas de otro par idéntico 2 pies más adelante. Gotas que dibujaban un camino desde el garaje, a través del pasillo de la planta baja, hasta la cocina, como si algo hubiera sido arrastrado, o alguien, herido, hubiera intentado avanzar a trompicones. La cocina misma era un bodegón de una velada interrumpida, o una noche de excesos, copas de martini sucias, botellas de licor a medio vaciar, restos de una fiesta que se agrió, o el combustible de una furia latente. El rastro ascendía, implacable, hacia las escaleras, y con cada escalón, la premonición se hacía más pesada. En el segundo piso, la puerta del dormitorio principal, al final del pasillo, mostraba las cicatrices de una entrada forzada, la madera astillada, la cerradura destrozada. La santidad de la habitación había sido profanada. Dentro, el rastro culminaba al pie de la cama, fragmentos de cristal, como estrellas caídas de 2 copas rotas, alfombraban el suelo. La ropa de cama, arrancada con violencia, yacía amontonada junto al lecho, y el colchón era un lienzo de horror, manchado con la sangre que más tarde se confirmaría como la de Katie. La habitación gritaba la historia de una lucha desesperada. Sobre la mesilla de noche, el bolso de Katie. Dentro, su iPhone vibraba insistentemente. Un coro digital de llamadas perdidas y mensajes de familiares y amigos consumidos por la preocupación. Ese mismo 15 de mayo, la policía localizó al doctor Harry Turk. Estaba inconsciente en su habitación de hotel. Trasladado de urgencia al hospital, los análisis revelaron un nivel de alcohol en sangre tan astronómicamente alto que los médicos anotaron en su historial la posibilidad de un intento deliberado de autoenvenenamiento, un intento de escapar. ¿Pero de qué? ¿De la justicia? ¿O de sí mismo? Su cuerpo. Además, narraba su propia historia, estaba cubierto de arañazos, en las manos, brazos, pantorrillas, muslos, y presentaba abrasiones en la línea del cabello. Muchas de estas heridas eran textbook, las clásicas marcas de defensa. La imagen de un altercado violento se solidificaba. Se obtuvieron órdenes de registro para el Mercedes y el Jeep. El primero no reveló nada, pero el Jeep, aquel que Harry había conducido de regreso al hotel alrededor de las 5:30 de la madrugada, tenía secretos que contar. Manchas de sangre en el volante que coincidían con la de Katie. Su ADN en las manillas de las puertas, conductor, pasajero, maletero, una botella de whisky escocés a medio vaciar en el asiento del copiloto, coraje líquido, o un intento de ahogar lo impensable, detrás de la botella, un pequeño cuchillo, aunque sin rastros del ADN de Katie. Su presencia en ese contexto era profundamente siniestra. 30 horas después de su ingreso hospitalario, los detectives interrogaron formalmente a Harry. Su respuesta inicial fue un manto de amnesia conveniente. No recuerdo casi nada. Debí beber mucho. Pero cuando se le presionó sobre una discusión la noche del jueves, la admitió. Una primera grieta en su fachada. Los detectives, sin embargo, no se dejaron engañar. Las cámaras de seguridad del hotel lo mostraban entrando, usando su tarjeta llave. Sin el menor atisbo de la severa intoxicación que alegaba, el Jeep estaba estacionado perfectamente. Su apagón no cuadraba con su estado observado antes de llegar a su habitación. La amnesia selectiva es una vieja conocida en estas salas. Doctor, podría haber pensado un investigador hastiado. Tras una pausa de 45 minutos en el interrogatorio de 3 horas, la narrativa de Harry comenzó a tomar forma, como si estuviera construyendo un guión sobre la marcha. Relató la noche del jueves un juego con los niños, luego martinis con Katie en el dormitorio. Pintó a Katie como una mujer celosa, controladora, que lo acusaba de infidelidades, que revisaba su teléfono y sus correos. El detonante, según él, fue que estaba mensajeándose con una vieja amiga que Katie despreciaba. Katie vio los mensajes y se puso muy furiosa. En su relato, Katie se transformó en la agresora, la violenta. Afirmó que ella le arrojó un vaso, golpeándolo en la cabeza, y que él instintivamente extendió la mano para defenderse.
Un clásico libreto de culpabilización de la víctima comenzaba a desplegarse. Entonces llegó la pregunta crucial, la que flotaba en el aire cargado de la sala de interrogatorios. ¿Dónde está Katie? La respuesta de Harry, pronunciada con una calma que helaba la sangre, fue brutalmente directa. Está en el agua. Un estanque, cerca de la casa. A la vuelta de la esquina, añadió un detalle que erizó la piel. Pude haber puesto una piedra encima de ella, pero no estoy seguro. Y luego, la declaración absolutamente incongruente, casi demencial. Harry la ama, el amor, en su retorcida y posesiva definición. La policía se dirigió a un estanque en Francis Street, una propiedad rural que la pareja había considerado comprar alguna vez, a solo 2 minutos en coche de su casa. Allí, enganchada en la rama de un árbol cercano, una pequeña camiseta de tirantes negra ondeaba como una bandera fúnebre. El suelo del bosque, cubierto de espinas, explicaba los arañazos superficiales de Harry, un mapa de sus movimientos furtivos, del agua turbia y fría. Recuperaron el cuerpo de Katie. Estaba en topless, 2 grandes rocas, cada una de unas 16 libras. Habían sido introducidas en los bolsillos de sus pantalones, un peso macabro para asegurar que su secreto permaneciera sumergido. El médico forense no tardaría en confirmar la causa de la muerte: estrangulamiento, la forma homicidio. La verdad, en toda su brutal y desgarradora crudeza, había salido a la luz, con el cuerpo sin vida de Katie Emlan rescatado de las frías aguas del estanque. La pregunta ya no era qué había sucedido, sino un desgarrador por qué. La fachada de una vida idílica en los suburbios se había hecho añicos, revelando una compleja y tóxica red de resentimientos, miedos y, en última instancia, una violencia fatal. Para entender la erupción que llevó al Dr. Ingolf Harry Turk a estrangular a su esposa, debíamos sumergirnos en la turbulenta historia de su relación, un camino sembrado de señales de advertencia ignoradas. Su historia había comenzado, como tantas otras en la era digital, con un encuentro en Bumble. Unos meses después, en marzo de 2018, Katie y sus 3 hijos se mudaron a la imponente casa del 29 de Valley Road, un nuevo comienzo que pronto se teñiría de sombras. Aproximadamente 2 años más tarde, la pareja se fugó a Las Vegas, uniéndose en matrimonio en una capilla de autoservicio mientras Harry asistía a una conferencia médica, un acto impulsivo, quizás romántico para algunos, pero que para Harry, según su posterior testimonio, fue una sorpresa orquestada por Katie. Alegó que ella había tramado el enlace y que, apenas 5 semanas después, él ya buscaba la anulación. Según su versión, Katie, al descubrir un correo electrónico de su abogado sobre la disolución del matrimonio, contraatacó solicitando una orden de alejamiento basada en falsas acusaciones de agresión. Solo accedió a reconciliarse, insistía Harry, después de que él pusiera la casa a nombre de ella y firmara un acuerdo postnupcial, una narrativa de manipulación y coacción. Pero existía otra versión, una que pintaba a Katie como la víctima, luchando por escapar de un marido controlador y abusivo. Los amigos de Katie y las pruebas presentadas más tarde sugerirían que era ella quien buscaba el divorcio. El prestigioso Dr. Turk enfrentaba a sus propios demonios, una demanda por negligencia médica que supuestamente ocultó a Katie, en la que se le acusaba de facturar fraudulentamente a Medicare más de $31,000. Llegó a un acuerdo pagando una multa de $150,000 y, poco antes de la fuga a Las Vegas, fue despedido del centro médico St. Elizabeth. Esta caída en desgracia, la pérdida de estatus y de ingresos, pareció exacerbar su carácter. La frustración y la ira de Harry, según esta versión, se volcaron sobre Katie. El abuso escaló hasta el punto en que Katie, desesperada, acudió a la policía de Dover, llegó a la comisaría desaliñada, con la pantalla de su iPhone rota y el rostro bañado en lágrimas. Relató la violencia de Harry y su intención de divorciarse. No quiso presentar cargos, pero suplicó que quedara constancia por si algo me pasara. Un escalofriante presagio. Mientras ella estaba allí, Harry apareció, argumentando que había acudido porque él temía que ella hiciera acusaciones falsas
La pintó como celosa y controladora. Negó cualquier acto de violencia y declaró que la dejaba para regresar a Alemania. Una jugada preventiva, quizás, para sembrar la duda. La pandemia de COVID-19 se interpuso en sus planes de huida a Alemania. La orden de alejamiento obtenida por Katie lo obligó a abandonar la casa de Valley Road, y así llegamos a principios de mayo de 2020, cuando la pareja, sorprendentemente, acordó una reconciliación, un pacto frágil, sellado apenas unos días antes de que la vida de Katie fuera brutalmente extinguida. ¿Qué esperanzas o qué desesperaciones se escondían tras esa decisión? Tras el macabro hallazgo, el doctor Ingolf Turk fue arrestado y acusado del asesinato en primer grado de su esposa. El célebre cirujano, el atleta olímpico alterno, el hombre cuya imagen adornaba vallas publicitarias, ahora era un presunto asesino. El juicio se convirtió en un campo de batalla de narrativas contrapuestas. El jurado, ante la cruda realidad de un homicidio, tenía la opción de considerar un cargo menor homicidio voluntario si determinaban que Harry había actuado en un arrebato de pasión irrefrenable. La defensa, liderada por el abogado Kevin Reddington, optó por la audaz estrategia de la legítima defensa. Presentaron a Harry no como un agresor, sino como una víctima llevada al límite. Katie, argumentaron, fue la instigadora, lo atacó con una copa de cóctel, lo amenazó con echarlo de su casa. El telón de fondo era la opresiva pandemia de COVID-19. Harry, ya estresado, viviendo en un hotel debido a la orden de alejamiento, temiendo por su vida ante el virus, las acciones de Katie, impulsadas, según la defensa, por una pura codicia, fueron percibidas por Harry como una amenaza mortal que lo empujó a la desesperación, llevándolo a estrangularla. La defensa recreó la escena final, Katie gritando, «Mañana llamaré a la policía. Te vas de aquí». Mientras lanzaba la copa, Harry, de rodillas, suplicando, y luego, en un acto reflejo, agarrándola del cuello con una sola mano hasta que ella murió. La fiscalía contraatacó con una narrativa de motivo, no de pasión. La ira y el resentimiento de Harry eran el combustible, la casa, el epicentro del conflicto. Katie lo había forzado a abandonar la propiedad que él consideraba suya. Su desesperación por encontrar vivienda llegó a vivir en la caravana de un amigo en Florida hasta que ésta fue vendida. Lo llevó, según la fiscalía, a ser presionado para añadir el nombre de Katie a la escritura y firmar el acuerdo postnupcial para poder regresar. La reconciliación, argumentaron, fue iniciada por Harry por pura necesidad. Vanessa Pettigrew, la leal amiga de Katie, subió al estrado. Su testimonio pintó a una Katie que, a pesar de todo, aún amaba a Harry y deseaba que el matrimonio funcionara, pero que también era una madre que debía priorizar la seguridad y estabilidad de sus hijos. La reconciliación, testificó Vanessa, venía con condiciones. Harry debía someterse a tratamiento psiquiátrico y abstenerse del alcohol. Refutó con vehemencia las insinuaciones de que Katie fuera una mujer obsesiva o una cazafortunas. El interrogatorio de Kurt Pfannenstiel, el vecino que recibió el infame mensaje de texto, fue tenso. La defensa lo acribilló a preguntas sobre la eliminación de mensajes intercambiados con Katie y Harry, insinuando una relación inapropiada con Katie al citar un texto sugerente. «Quiero ver tus tetas», un intento burdo de manchar la imagen de la víctima y la credibilidad del testigo. Cuando el propio Harry Turk subió al estrado, su versión de los hechos fue una mezcla de autocompasión y justificación. Comparó su boda en Las Vegas con ir a buscar hamburguesas para cenar. Enfatizó su miedo al COVID-19, su sensación de inseguridad en el hotel. Afirmó que Katie exigió que su nombre figurara en la escritura como condición para permitirle volver a casa, y que él firmó bajo coacción. Si no lo hubiera hecho, no habría podido volver a casa. Declaró sobre el altercado fatal. Añadió nuevos detalles, dijo haberse arrodillado, suplicándole a Katie que se detuviera. Afirmó haberla agarrado del cuello con una sola mano, una afirmación cuestionada por la probable conclusión del médico forense sobre la fuerza necesaria para estrangular, y, convenientemente omitido en su confesión inicial,
Alegó haber intentado realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de deshacerse de su cuerpo en el estanque. Negó cualquier intención de matar, pero admitió, bajo juramento, que cuando no estaba intoxicado, sabía perfectamente que la estrangulación causa la muerte. Un concepto médico básico, reconoció el cirujano. En los alegatos finales, las dos narrativas chocaron por última vez. La defensa insistió. Todo esto es por dinero. Katie, la manipuladora, la cazafortunas que quería la casa, la escritura. Ella lo engañó. Era el demonio, proclamó Reddington, pidiendo la absolución por asesinato. La fiscalía replicó que la codicia sí era central, pero era la codicia de Harry por el control. Por la casa, explotó cuando Katie amenazó con echarlo de nuevo. Su miedo a perder la casa y quedarse sin hogar durante una pandemia constituía un motivo para el asesinato, no un arrebato de pasión ni una actuación en legítima defensa. Tras 5 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Mientras se leía, el deshonrado doctor lloró. Culpable, pero no de asesinato en primer grado. Culpable de homicidio voluntario. Evitaba así la cadena perpetua automática. La audiencia de sentencia fue programada para el 16 de mayo de 2025, casi exactamente 5 años después de que le arrebatara la vida a Kathleen. Katie Mlan. 5 años para que una sombra de justicia intentara cubrir un abismo de dolor. Los seres queridos de Katie escribieron que ella poseía una energía y una luz que atraían a la gente hacia sí. Sus brillantes ojos azules, su ardiente cabello rojo y su sonrisa, así es como la recordarían. Mientras tanto, el sistema judicial se preparaba para cerrar un capítulo más en la interminable saga de la violencia doméstica, dejando tras de sí el eco de una vida truncada y la inquietante pregunta de cuántas otras señales de alarma seguirían siendo ignoradas. ¿Qué opinas sobre este caso? Y si valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal. Es totalmente gratis y realmente nos ayuda a seguir compartiendo más casos como este. Gracias por tu apoyo y por quedarte hasta el final.